Combate al huachicol. Buques, puertos y carreteras están bajo escrutinio de las autoridades judiciales, navales y policiales para detectar y asegurar combustible de procedencia ilícita tras el hallazgo de millones de litros en Baja California y Tamaulipas. Disputan desapariciones. Gobierno federal y Morena insisten en que no hay una crisis sistemática de desapariciones forzadas en México, como consideró la ONU. Oposición y madres buscadoras plantean lo contrario. Autoridades participan en secuestros o son omisas cuando los cometen criminales, advierten. Es mi casa, es mi vivienda. Yo soy la propietaria. ¿Por qué? Pues lo aclaramos ahorita. Ahorita que llegue el Ministerio Público. Antes del homicidio. Un video muestra lo ocurrido antes de que la señora Carlota disparara contra dos hombres frente a una casa en Chalco, Estado de México. Mañana se definirá si sigue el proceso en prisión domiciliaria. Luz verde a promoción. Tribunal Electoral definirá en unas horas si la promoción de la elección judicial se puede desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, aunque la reforma prohibía el uso de recursos públicos con ese fin. Conversé con Ana Laura Magaloni, coordinadora del Observatorio Ibero, sobre el sistema judicial. Aranceles, segunda fase. Estados Unidos impone esta noche la segunda fase de aranceles en la que escaló a 104% los aranceles a los productos chinos, provocando una nueva caída en los mercados. Buenas noches. La Fiscalía General de la República investiga a un grupo de trabajadores aduanales relacionados con los 10 millones de litros de combustible que fueron asegurados en Altamira, Tamaulipas, el 31 de marzo. Ese día le informé que el hidrocarburo fue descargado en el puerto de Tampico por el buque Challenge Procyon, el cual introdujo este combustible haciéndolo pasar por aditivos para aceites, todo para burlar el pago de impuestos. 3 días antes, el 28 de marzo, se aseguraron otros 8 millones de litros en Baja California, introducidos con el mismo modus operandi por un barco de nombre Torm Agnes, el cual realizó descargues en Ensenada, Baja California y en Guaymas, Sonora. Aquí le mostré esa imagen. Actualmente este barco está en aguas de El Salvador. Sí, ya está en El Salvador. Nadie, ninguna autoridad lo detuvo. Mantiene como último puerto visitado el de Guaymas, Sonora. Además, Milenio confirmó que entre febrero y marzo otros 3 barcos manejados por la empresa Alta Marítima introdujeron al puerto de Tampico alrededor de 100 millones de litros de combustible desde Houston, Texas, con el mismo método para no pagar impuestos sobre ese combustible. Por este último caso, ya fue retirado del cargo el director de administración del sistema portuario de Guaymas, Ernesto Gastelum López, y otros 4 trabajadores. Hoy, 11 días después de que se revelara este modus operandi tras traficar millones de litros de combustible desde Estados Unidos a México, evadiendo así impuestos, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que aún no es posible saber el origen de ese combustible asegurado. Confirmó que están investigando, pero hasta ahora no hay un solo detenido. Nosotros recibimos una información de un hecho que ya se había consumado, es decir, había llegado ese barco con una declaración fiscal en el sentido de que era un material que no era el que bajaron del barco. Ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel, que ese es el primer informe que tenemos de Pemex. No había en ese momento, porque el barco ya había descargado, ninguna persona que tuviera una responsabilidad directa, pero a todos ya se les inició el procedimiento y el barco está detenido. Mientras tanto, en la frontera norte, fuerzas federales han detenido a 18 choferes de pipas como parte del operativo conocido como Huachicol Fiscal, que arrancó desde el fin de semana en estados fronterizos como Coahuila y Tamaulipas. A estos conductores se les aseguraron 18 pipas, un total de 540,000 litros de combustible que hasta ahora permanecen en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, bajo resguardo. En este operativo se inspeccionan las pipas que provienen de Texas para descartar que se trate de alguna sustancia prohibida o que forme parte de ese mercado ilícito de combustible que entra a México
y no pagan los impuestos. Tras detectar estos actos ilícitos, la Secretaría de Marina ya realiza operaciones de inteligencia para desarticular toda una red de contrabando de combustible, sobre todo en los puertos del país, en el que no solo estarían involucradas empresas mexicanas, sino también agentes aduaneros y navieros. Este es un trabajo de Amílcar Salazar Méndez. La Secretaría de Marina revisa los puertos para desmantelar una red de contrabando de combustible que alcanzaría a empresas transportistas, agentes navieros y aduanales desde Tampico hasta Guaymas. Tras detectar operaciones ilegales en Tamaulipas, Sonora y Baja California, la Armada puso en marcha todas sus capacidades, incluida la inteligencia, para desarticular cualquier red que atente contra la seguridad energética, la hacienda pública y el desarrollo nacional. La dependencia confirmó a Milenio que las operaciones marítimas con millones de litros de presunto diésel de contrabando detectadas el mes pasado están ligadas y permitieron identificar un modus operandi de agentes navieros, aduanales y empresas mexicanas que están coludidos. Entre las irregularidades, identificó la manipulación de sistemas, como las válvulas de los buques, para evadir las pruebas aduanales a los químicos que ingresan a los puertos, con papeles que reportaban una carga de lubricantes. Las acciones legales contra las agencias aduanales y los funcionarios implicados en estas operaciones ya iniciaron, pero el origen del presunto combustible contrabandeado aún es un misterio. Con información de Amílcar Salazar, Milenio Noticias. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, también dio hoy un adelanto de lo que se informará, dijo, la próxima semana sobre los avances en la investigación del Rancho Izaguirre. El de Teuchitlán, Jalisco, descartó que haya sido un centro de exterminio, como todas las autoridades lo han descartado, pero reconoció que algunos restos fueron expuestos a cremación. Así lo que dijo. Primero, mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información, y es la que yo voy a compartir con ustedes. Hay varias ocasiones en que se lograron establecer algunos restos humanos. Están muy fraccionados. Estos restos tienen en algunos casos huellas de algún tipo de cremación. En Sinaloa, las autoridades localizaron el cuerpo del dueño de los 2 centros de rehabilitación, los anexos, que fueron atacados ayer. Uno de ellos fue escenario de la masacre que dejó 9 internos asesinados. Se trata de Guillermo Rodríguez Gagiola. Fue secuestrado de manera simultánea al ataque en una de sus instalaciones. Su cuerpo fue localizado en la colonia costera. Estaba envuelto en plástico negro, presentaba huellas de tortura. Horas después fue localizado el cuerpo de uno de sus colaboradores, el subdirector de otro de los anexos, identificado como Rodrigo Campiña. Y ya se sabe quiénes serían los responsables en los centros de rehabilitación de Culiacán. Los ataques cometidos por la mañana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se trató del grupo de los Chapitos. Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones, que fue una célula de los conocidos como los Chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de los Mayos, que ya tenemos información de qué vehículos participaron y estamos trabajando con las autoridades locales también para dar con esta detención. En más de la violencia en el país, Alejandro Mancilla Cueto, secretario general del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, fue asesinado la tarde de este martes cuando se dirigía a sus oficinas ubicadas en la cabecera municipal de Huitzilac. Varios hombres armados llegaron en motocicletas, descendieron de esos vehículos y le dispararon a plena luz del día. El funcionario murió al instante mientras los atacantes huyeron. Las autoridades policiales informaron que este hombre, al que le apodaban La Bomba, contaba con varias denuncias por casos de despojo de predios ubicados precisamente en ese municipio, en Huitzilac. Esta mañana, Marcela Figueroa, la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México ha bajado 14% durante el primer semestre del sexenio de Claudia Sheinbaum, de octubre a la fecha. En septiembre de 2024 hubo un promedio de 86.9 homicidios diarios, mientras que en marzo de 2025 el promedio fue de 74.7.
es decir, 12 homicidios menos en promedio al día. 7 entidades concentran la mitad de los homicidios, 51.5 de los que se cometen en el país, son Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco. Resalta que entre septiembre de 2024, que se registró un promedio de 86.9 víctimas de homicidio diarias, y marzo de 2025, que promedió 74.7, hay una reducción de 12 homicidios menos por día. La reducción observada representa una disminución de 14% en los primeros 6 meses de la actual administración. Hay 12 homicidios menos cada día de los que había en septiembre. Lo voy a repetir. Hay 12 homicidios menos diarios de los que había en septiembre en el país. La cadena estadounidense NBC News informó que la administración de Donald Trump considera ataques con drones contra los cárteles mexicanos como parte de un ambicioso esfuerzo para combatir a quienes han traficado narcóticos a través de la frontera sur de ese país. De acuerdo con la publicación, las discusiones entre la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y funcionarios de inteligencia todavía están en una etapa temprana, pero esperan que haya cooperación del gobierno mexicano, aunque no descartarían la posibilidad de acciones encubiertas unilaterales sin el consentimiento de México. Insisto, esto es una nota que difundió NBC News, siendo esta un último recurso para llevar a cabo las operaciones. El medio estadounidense consideró que los ataques no tendrían precedente tanto en la cantidad de personal involucrado como en el uso de aviones no tripulados para bombardear los activos de los cárteles mexicanos. Al respecto habló la presidenta Claudia Sheinbaum y también la vocera de la Casa Blanca. Que no estamos de acuerdo en ninguna intervención, injerencismo. Eso ha sido muy claro. No resolverían nada. No es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve, que lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas, detenciones. Por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones. This morning, Mexico's president was asked about that, and she said that we reject any of those actions. Your response? I saw that reporting. I don't want to confirm it from this podium. I don't want to comment on it because I'm not sure, but I would defer you to the National Security Council. The relationship between President Sheinbaum and President Trump is quite good, and I think both world leaders would tell you that. The president has been engaged directly with President Sheinbaum on a number of different topics, particularly when it comes to clamping down on the Mexican drug cartels, on clamping down on illegal immigration, human trafficking, drug trafficking through our southern border. She's taken significant steps towards doing that. La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó de nuevo el procedimiento que abrió el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para analizar ese fenómeno en México, postura que su partido ha respaldado. Su insistencia es negar que en México haya una crisis sistemática de desapariciones forzadas. Lo niegan porque aseguran que el Estado mexicano no desaparece personas. La oposición y familiares de desaparecidos sí lo ven al Estado mexicano como el responsable porque hay autoridades que desaparecen personas y otras autoridades que son omisas. Primero rechazamos, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito. Entonces se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo. Este pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Frouville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merecen. La ONU está pidiendo al gobierno de México, no ha emitido crítica ni juicio alguno, pide información y por eso hoy ustedes se ponen a llorar y a crujir los dientes. No entendemos por qué ese posicionamiento cuando ha habido un diálogo respetuoso, sereno
y mucha coordinación con ese comité. Reconozcamos lo que se nos señala y aceptemos las recomendaciones internacionales no como una condena, sino como una nueva oportunidad urgente de recuperar nuestra humanidad. Bienvenida la investigación. El que nada debe, nada teme. ¿A qué tanto le teme el régimen? Están contentos porque un francés en la ONU nos regañó. Válgame, con qué poco se conforman. Y qué poco mexicanos son que en lugar de decirle a este señor que no tiene derecho a intervenir aquí en México, le aplauden. No aceptamos injerencia, no aceptamos esta actitud bélica de señalar a México como el responsable de una desaparición forzada. Me parece un exceso, un despropósito. Nosotros estamos de acuerdo, obviamente, con el informe. Varios colectivos de búsqueda de personas lamentaron la postura de las autoridades mexicanas, especialmente del Senado de la República. Insistieron en que sí se trata de un problema sistemático de desaparición, que ningún gobierno ha frenado estas desapariciones ni se ha hecho una investigación suficiente para sancionar a los responsables. También criticaron que en el pasado su lucha haya sido utilizada como bandera política. En tanto, este martes hubo más reuniones de colectivos con autoridades de distintos niveles. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, tuvo una segunda jornada de pláticas con colectivos de buscadoras. Esta vez con grupos de varios estados como Baja California, Morelos, la Ciudad de México y Puebla. Por la tarde, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tuvo un encuentro con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien apenas el fin de semana negó que hubiera una crisis de desapariciones en el país. En esta reunión, la CNDH mostró otra cara, la misma, es la de Rosario Piedra, nada más que a veces es medio hipócrita. Incluso en un comunicado sobre el evento, el organismo reconoció que es su deber velar por los derechos de las víctimas. También señaló que se deben evitar las revictimizaciones que sufren las personas buscadoras. Y en otro evento, en la Cámara de Diputados, se realizó un foro por la memoria y la justicia. Ahí las personas buscadoras insistieron en que no se deben ignorar sus denuncias. Incluso una de ellas relató que su hijo estuvo en un centro de adiestramiento hace algunos años. Desapareció en el 2017 la primera vez y estuvo en esta escuela del terror. Él dijo que los obligaban a comer la carne humana, que los obligaron a matarse entre ellos. Sí, los obligaron a matarse entre ellos. Sin las familias no, sin las familias jamás. Y estas instituciones tienen que ser, que fueron creadas por y para nosotros, tienen que ser operadas por gente capaz. Planteo una suma de esfuerzos, una suma de voluntades para seguir trabajando, para seguir teniendo esperanza. Pero aquí la muestra de las desapariciones que siguen. En Veracruz, un comando privó de la libertad a 3 hombres mientras estaban dormidos en sus casas. Las cámaras de videovigilancia captaron uno de estos secuestros. Sus familiares se manifestaron para exigir que los busquen. La historia es de Fluvio César Martínez. Víctor Hernández Salinas, Ángel Cortés Padua y Manuel Carmona Ramales, todos habitantes de Chinameca, Veracruz, fueron secuestrados la madrugada del lunes pasado. Fueron sacados de sus hogares con lujo de violencia mientras dormían por hombres fuertemente armados. La sustracción de Víctor, de 62 años, fue grabada por cámaras de videovigilancia. Se observa cómo es subido a una camioneta azul mientras le apuntan con un arma larga en la cabeza. Ellos lo que hicieron es golpear la puerta y tirar los vidrios para abrir la puerta. Así pasó. Se metieron, sacaron a mi esposo y encima se fue mi esposo, nada más echó. Víctor vive en la colonia Isleta. Se dedicaba al transporte de carga y le brindaba servicio a las empresas asentadas en este municipio. Ángel tiene una pequeña compañía de servicios de construcción, mientras que Manuel es repartidor de agua de garrafón y ambos vivían en la colonia Cruz Verde. ¡Justicia! 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 Hasta ahora, nada se sabe sobre su paradero ni los criminales que se lo llevaron. Así que sus familiares y los habitantes bloquearon la carretera federal transísmica que comunica al sur con la zona serrana entre los límites de Oteapan y Chinameca. Aseguraron que los 3 hombres llevan una vida digna y no le deben nada a nadie.
No es justo que una persona honrada que se dedica a trabajar y que honestamente trabaja y lleva con el sudor de su frente el dinero a su hogar, se lo hayan llevado de esa forma. Lo único que queremos es que el señor Víctor Hernández Salinas aparezca y aparezca con vida. Los familiares exigen respuestas, pero las autoridades guardan silencio. Solo el ayuntamiento de Chinameca dijo en un comunicado que buscaría apoyo de la Federación y el gobierno estatal para tratar de localizarlos. Ya lo buscamos, ya denuncia y no vemos respuesta de nada. El pueblo nos está apoyando porque lo conocen realmente lo que es mi esposo. Él no se mete con nadie. Justicia y que me lo entreguen vivo. Los pobladores amenazaron con bloquear otros tramos carreteros si la Fiscalía y el gobierno estatal no los apoyan. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Sobre la tragedia ocurrida el fin de semana en el Festival ACT Ceremonia, donde murieron los jóvenes fotógrafos Berenice Gilles y Miguel Ángel Rojas, hoy se pronunció Diego Jiménez, el fundador de este evento. En un comunicado en redes sociales calificó el hecho como una tragedia profundamente dolorosa, aseguró que está enfocado en colaborar con las autoridades. Además añadió que su prioridad es que las familias de los fallecidos cuenten con lo que necesiten. Por su parte, Raúl Giles, el padre de Berenice, informó que el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum ya se puso en contacto con él para garantizar una investigación justa sobre el lamentable hecho. Tuve un comunicado a través de un representante de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se apersonó conmigo y me dijo que la presidenta tiene el carácter de darle seguimiento a que esto se esclarezca. Entonces yo le pedí a la vez que le dijera que yo quiero un proceso justo. Yo tengo fe y espero que el compromiso que me externó la presidenta sea expedita y lo más pronto posible. La semana pasada le conté, y en todos lados se informó del caso de la señora Carlota y sus hijos, Eduardo y Mariana. Los tres fueron detenidos después de que dispararon contra una familia a la que acusaron de invadir a su casa. La señora Carlota mató a 2 personas. Ahí se vieron los videos. Bueno, hoy se dio a conocer un video previo a los homicidios. Esto es lo que se sabe al respecto. Aquí a mi hijo le rentaron, ahí tiene su hoja de arrendamiento. Sabrá Dios si sean ustedes los dueños o el otro que le rentó. Le quiero pedir ahorita que por favor saque sus cosas y se vaya de aquí. No, pues hasta que de la casa de mi hermana. Que haya una orden cómo voy a salir. Y a mí que me va a pagar el dinero que yo pagué de renta. No es mi culpa tampoco. Esta fue parte de la conversación que tuvo la señora Carlota antes de disparar contra un grupo de personas al que acusó de invadir su propiedad el pasado 2 de abril en Chalco, Estado de México. Según pudo confirmar Milenio, estas imágenes ya forman parte de la carpeta de investigación. El video parece haber sido grabado a escondidas por los movimientos que hace la cámara. Se aprecian los involucrados con las prendas que tenían el día de la agresión armada. Y también se escucha a la señora Carlota y sus hijos reclamando por muebles y prendas que presuntamente les robaron de la casa con valor cercano a los 50,000 pesos. Por buena suerte cargo la factura de mi recámara que me robaron y de mi comedor. Es mi casa, es mi vivienda. Yo soy la propietaria. Aquí lo acreditamos y nos remitimos al Ministerio Público para que ustedes acrediten también su renta. Se oye a las personas acusadas de invadir el lugar e insistir en que alguien más les rentó la propiedad e incluso dijeron estar dispuestos a irse. Demandamos el día 27 que ustedes se metieron aquí. Le están invadiendo su vivienda y le están robando su comedor. Y yo soy la propietaria, señor. Está amenazando, estamos hablando bien. Entiendo que estén molestos, si es su casa, ahorita acreditan y sin problema nos salimos. Este miércoles se reanudará la audiencia para definir si Carlota y sus hijos son vinculados a proceso por homicidio y tentativa de homicidio. Además, la defensa de Carlota debe acreditar su lugar de arraigo para que la jueza le cambie la medida cautelar por ser mayor de 70 años y necesitar insulina cada 24 horas. Según información obtenida por Milenio, Carlota habría advertido a las presuntas víctimas que se fueran por las buenas o por las malas, y tras discutir, fue a su auto por un arma y regresó a disparar. Sálgate, no se mete más conmigo. No son problemas, igual malo que no hubiera hoja de arrendamiento, pues, sabe que si nos metimos, vámonos. Con información de Fernando Cruz, Milenio Noticias.
Murió la niña de 3 años diagnosticada con gripe aviar debido a una falla multiorgánica tras varios días internada en el Hospital 71 del IMSS, allá en Torreón, Coahuila. Según la Secretaría de Salud, la niña murió la madrugada de este martes. Personas cercanas a la familia contaron que ayer por la tarde los médicos especialistas notificaron a los familiares que la niña ya no tenía esperanzas de vida y que la estaban manteniendo con vida mecánicamente. Hoy en la mañana entregaron el cuerpo, que fue trasladado a su casa en el ejido La Aurora, en Gómez Palacio, Durango, donde su familia la está velando. Ya se realizaron pruebas PCR a 38 contactos humanos, así como al personal médico que recibió y atendió a la niña. Todos ya resultaron negativos. Tampoco se ha identificado el origen del contagio. Sobre la elección del Poder Judicial, mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá si permite a los poderes ejecutivo y legislativo federal y locales promover la elección del próximo 1 de junio. Hay 2 proyectos en la mesa. Uno es el de la magistrada Yanino Tálora, que busca aplicar lo que dice la ley y que le mostré ya en este espacio la semana pasada para que el INE conserve la facultad exclusiva de promoción. El otro proyecto del magistrado Felipe de la Mata propone que sí se permita la intervención de gobiernos y servidores públicos en la promoción de la elección judicial con 10 reglas y condiciones que contemplan no incluir sus nombres, logotipos o colores que los identifiquen. El viernes le conté que la Universidad Iberoamericana creó un observatorio sobre el sistema de justicia mexicano. Hoy platiqué con su coordinadora, con la doctora Ana Laura Magaloni, que ve en el colapso de nuestro sistema judicial la oportunidad de atender sus desafíos, comenzando por los jueces locales. Esto me dijo. ¿Qué enfoque tendrá el observatorio? ¿Cuáles serán sus prioridades? El observatorio va a ver las elecciones y lo que está pasando en el sistema de justicia local. Sí. Y déjame explicarte por qué. O sea, creo que una reforma tan radical como la que estamos viviendo, o sea, realmente va a colapsar y va a el sistema de justicia tal y como lo conocemos. Y en Libera nos preguntamos dónde están las ventanas de oportunidad de este colapso. Y creemos que las ventanas de oportunidad están en el ámbito local. La diferencia entre cómo funciona la justicia federal y cómo funciona la justicia local es como del cielo a la... bueno, de la medio tierra al infierno, digamos. O sea, mientras que el sistema federal le darías un 6, un 7... a los sistemas locales les darías un 2 o un 1, porque han sido sistemas que desde el siglo XIX permanecieron súper abandonados. Sí. Y hoy yo te invito a ver un juzgado de primera instancia local. Son instituciones derruidas, con muy poco presupuesto, muy cooptadas por los intereses económicos, políticos, criminales. Entonces en Libero pensamos que hay una ventana de oportunidad cuando un sistema así de malo se derrumba. Si tienes posibilidad de volver a construir algo rápido y bien. Sí. Digamos, ¿no? La elección considera algunos jueces locales, no todos los estados van a renovarlos. 17 se van a la mitad. No, la mitad. ¿Qué oportunidad genera esta elección para esos jueces, para el juez al que acude el ciudadano por cualquier problema que tiene dentro de su propia comunidad? Mira, lamentablemente yo no le veo demasiada oportunidad en este momento. Ya. Es tan inédito lo que está pasando. Y va a ser una cosa muy revuelta. Yo no veo que alguien que no tenga estructura electoral pueda ganar la elección. Entonces, pero sí le veo oportunidad a las entidades federativas que mandaron su proceso hasta el 27, que podamos aprender de las lecciones del 25. Además va a haber, ahora sí va a ser como cuando se cayó el sistema de distribución de medicinas. Entonces vamos así, y ahora ¿cómo volvemos a llenar de medicinas los anaqueles? Algo así va a pasar con la justicia. Se va a derrumbar y muy rápido vamos a tener que estar pensando en cómo reconstruir para que la incertidumbre jurídica no se dispare en el país. Y yo ahí veo la ventana de oportunidad. O sea, lo que podemos hacer por la justicia local del 25 el 27 la elección y despuesito. Pues ahí es donde yo creo que es posible, si hay liderazgo político y hay voluntad política, que se pueden restablecer los sistemas. Yo veo como buenas ventanas de oportunidad en Jalisco, por ejemplo, en Nuevo León, en entidades que mandaron su proceso hasta el 27. Se habla dentro de estas... los objetivos del observatorio en los tribunales locales también, no solamente quedarse en el juez, sino en el tribunal, que al final terminan decidiendo estos conflictos cercanos a la gente. Es un sistema mal diseñado.
¿por qué no aprovechamos esta ventana de oportunidad para pensar el sistema de justicia que queremos? Claro. Te voy a poner un ejemplo. Tú quieres cobrar una deuda menor de 50,000 pesos y tienes un proceso que vale mucho más, porque tienes que contratar un abogado, porque tienes después que embargar bienes y luego tienes que rematarlos y hay que poner edictos. Si tú sumas lo que te cuesta ese proceso, te cuesta más que la deuda. Pensión alimenticia. ¿Tú sabías que si tú no tienes una pareja que tenga un empleo formal, tú no vas a poder no cobrar? No lo puedes reclamar. O sea, sí tenemos que empezar a decir, yo creo que la oferta de justicia está desfasada con la demanda. No hemos diseñado un sistema de justicia de acuerdo a las características socioeconómicas de México y las características de los pleitos y de los conflictos de las personas. Entonces, ya que estamos sustituyendo, si lo logramos, ¿no? De sustituir todas estas mafias clientelares, corruptas, criminales, ¿por qué no hacemos el segundo esfuerzo? Que sea repensar esa arquitectura y repensar no tanto desde la ley y desde los códigos, sino desde las características de los conflictos, las gentes y lo que es razonable para una persona esperar de ese sistema. A mí me parece que cuando todo se derrumba y estamos en una enorme crisis, es precisamente... Es el momento de hacer algo desafiante y fuera de la caja. ¿Qué pasa con las fiscalías y si también es momento para abordarlo dentro de la discusión de lo que requiere nuestro sistema de justicia? Mira, yo llevé muchísimos años de mi vida académica, me dediqué a descifrar el tema de fiscalías. Mi conclusión última es que las fiscalías tienen solución técnica, pero hay que soltar el control político de las fiscalías. O sea, y ningún gobernador, ningún presidente ha querido soltar esa pieza. No es un desafío tanto técnico como político. Y creo que el de la justicia también tiene un componente político importante de que los gobernadores suelten el control de sus sistemas. En un momento de crisis y de incertidumbre como el que vivimos, creo que vale la pena. Creo que hay buenas oportunidades para que alguien se anime, porque más que nunca México tiene que administrar la incertidumbre que estamos viviendo adentro, porque la de afuera es tremenda. Entonces tenemos que volver a generar certezas jurídicas rápido, no para dentro de 10 años. Y por eso creo que reformas como Fiscalía, Defensoría Pública, juzgados locales, las ventanillas, la forma de acceder a papeles, de pacificar conflictos rápidos, de mediación, esas cosas creo que en este momento, yo quiero pensar que nuestra clase política entiende que es fundamental tener certezas que esta reforma judicial se va está derrumbando. En el Senado, Morena perdió una votación de mayoría calificada al no lograr los votos para nombrar a 56 magistrados electorales en 30 estados, consecuencia de la división entre Morena y el Partido Verde por la propuesta presentada. Fuentes consultadas por Milenio señalaron que la división fue por los magistrados propuestos para los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. Se emitieron 112 votos, todos secretos al ser de cédula. Para alcanzar la mayoría calificada se requerían 75 votos a favor, tuvieron 72, hubo 38 en contra y 2 abstenciones. Este día asistieron 33 senadores de oposición, lo que quiere decir que hubo al menos 5 senadores de Morena y aliados que votaron en contra de la propuesta. La oposición celebró lo ocurrido. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que presentarán una nueva propuesta. 32 fueron a favor, 38 en contra, 2 abstenciones. No se reúnen las 2 terceras partes. Al no alcanzar la mayoría constitucional requerida, en más de la división en el oficialismo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que enviará una carta a la dirigencia nacional de Morena para solicitar que se pongan reglas para que ningún militante del partido se adelante a los procesos de selección de candidatos y que ya quede por escrito la prohibición del nepotismo electoral desde el 2027. ¿Por qué lo dijo? Porque le preguntaron en la conferencia mañanera sobre las unidades médicas con la imagen de la senadora de Morena, Andrea Chávez, que circulan por Chihuahua, que un empresario paga. Voy
a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber regla, no se debe adelantar nada. Por ejemplo, ya salió publicado el que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular. La presidenta de Morena planteó, porque la Constitución salió al 2030, y la presidenta de Morena planteó que en el caso de Morena sería en el 2027. Pues yo creo que eso ya debería de aprobarse, ¿no? Entonces no es ninguna orden, no, es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, pues de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante. La senadora Andrea Chávez se dio por enterada y dijo que estaba de acuerdo con la presidenta, evadió el tema porque no quiere reflectores por el momento. La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, acató la instrucción de la presidenta, acató la resolución de la presidenta, así lo puso en sus redes sociales. En su cuenta de X informó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido coincide en la importancia de establecer reglas y tiempos claros para que nadie se adelante a nada. Informó que en unas semanas harán pública la convocatoria del próximo Consejo Nacional del partido para garantizar la ética y los principios al interior de Morena. Mientras frenan las aspiraciones anticipadas de algunos o algunas, otros ya encontraron su verdadera vocación, como el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Lo suyo es la comedia. Mírenlo, en la parodia de una reanimación cardiopulmonar para revivir a uno de los conductores de ese show circense de Canal 11. En Washington, la segunda fase de los aranceles recíprocos acaba de entrar en vigor esta noche. Más de 100 países tendrán aranceles específicos con porcentajes diferenciados adicionales al 10% generalizado que entró en vigor el 5 de abril. Permanecerán vigentes hasta que otras naciones reduzcan o retiren aranceles impuestos a productos de Estados Unidos. México y Canadá no figuran entre los países afectados por estos aranceles, pues ya tenemos otros encima. Para China, Trump cumplió la amenaza de incrementar la tasa arancelaria en una nueva orden ejecutiva que publicó hoy. Pasan de 34 a 84% los aranceles a China, más el 20% que se les aplicó desde marzo, es decir, 104% de aranceles a todo producto que llegue desde China a Estados Unidos. Los principales indicadores de Wall Street resintieron estos anuncios, cayeron entre 0.80 y 3%. En el resto del mundo, especialmente en las bolsas de Europa, los mercados tuvieron ganancias arriba del 2%. En México, la Bolsa Mexicana de Valores perdió marginalmente 0.28%. El peso terminó la jornada con una depreciación 0.07%. con lo que el dólar alcanzó los 20 pesos con 68 centavos. En estos momentos le presento en pantalla cómo amanecen los principales indicadores allá en Asia. Volvieron a abrir a la baja este miércoles con caídas de entre 1 y hasta el 5% ya el Nikkei allá en Japón. Durante un evento del Comité Nacional Republicano del Congreso de Estados Unidos, el presidente Trump siguió burlándose de esta situación, aseguró que distintos países están urgidos de llegar a un acuerdo arancelario, incluso están, así lo dijo, besándole el trasero. Así lo dijo esta noche. Más temprano, el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, compareció ante el Senado para ser cuestionado sobre el tema de los aranceles, expuso que ya están dando frutos, también beneficiando a su país. Fue criticado sobre lo tardado que sería hacer acuerdos con el resto de países, poniendo como ejemplo el tiempo que tomó formar el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. With President Trump's new blanket tariffs, he is ripping up these agreements with our allies that we negotiated with. Why would any country want to do business with us? We are the consumer of last resort. These countries have to sell here. They have, many of them, especially in Asia, have built their entire economies around exporting to us. They're very dependent on it, and that's part of why we have this huge trade deficit. With USMCA, those parties continue to enjoy duty-free treatment for many of the products that continue to comply with the rules that were set out 5 years ago. How long did it take to negotiate that agreement, the USMCA, that you were part of? We did it at breakneck speed. We did it in about 2 years. 2 years. And now you're telling us you have nearly 50 countries coming to you, approaching you to enter in a negotiation, and you think that you can do that overnight? India. Man, you're pretty
superhuman here, if that's the case. So in the short term, there's no exemptions that are coming on it. So for companies that are currently buying from Asia at this point, whether it be for textiles, whatever it may be. Well, the president has been clear, again, that he's not doing exemptions or exceptions in the near term. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. En República Dominicana, al menos 79 personas murieron y al menos 150 resultaron heridas después del desplome del techo de la famosa discoteca Jet Set en Santo Domingo. En el lugar se presentaba el cantante dominicano Ruby Pérez, quien también murió. Rescatistas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. Se cayó algo de arriba, ¿ves? Se cayó algo de allá del techo, mira. Que está viva, está ahí. ¿A dónde le dijeron que la trasladaron? No, que está viva allá adentro. En el caso de la intervención que estamos realizando en estos momentos, el jefe de operaciones nuestra, Olivares, está interviniendo en 5 puntos, de los cuales 3 nosotros estamos tratando de intervenir con mayor celeridad. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.